Esta situación ha generado también o ha concitado atención internacional. Hay diferentes medios, principalmente en nuestra región, que están siguiendo de cerca este tema. ¿Por qué? Porque países como Ecuador, por ejemplo, ellos han vivido también o viven actualmente una situación muy parecida. De hecho, el año terminó, o sea, en diciembre se planteó una reunión entre el gremio de transportes y el presidente Daniel Noboa justamente para ver esta situación, porque ellos pasan de los atentados, las extorsiones al secuestro de conductores. Muchas carreteras, autopistas que comunican Ecuador han sido declaradas ya como zonas rojas porque donde los transportistas prácticamente ya no pueden pasar y eso está generando graves problemas en Ecuador. Vamos a revisar algunas portadas internacionales sobre el paro de transportes aquí en nuestro país. El Universo informa, Perú adelanta paro de transportistas. Esto era más o menos una postergación ya anterior. El paro está convocado para la capital y la vecina provincia portuaria del Callao. El Universo es un medio ecuatoriano, precisamente como les contaba, hay mucha atención. También tenemos este informe que dice paro de transporte y otros cuestionamientos enfrenta a José Gerí en Perú. La paralización del servicio de transporte urbano en la capital peruana expresa la protesta por los frecuentes asesinatos de los choferes de servicio público por sicarios de organizaciones dedicadas a la extorsión. Tenemos otra portada Infobae, este portal argentino que ha seguido hoy en vivo la situación del transporte en Lima y Callao por la medida en contra de las extorsiones. Han venido publicando varios informes al respecto y han seguido de cerca esta situación. Más de 20.000 buses se pegan a esta medida de fuerza. Medio 26 dice, el presidente de Perú dice que se unirá al paro de transportistas con auge de criminalidad. El mandatario se reunió el lunes con varios portavoces del gremio de transporte urbano. Bueno, esto era un poco de lo que había dicho anteriormente el presidente José Gerí, que él también se iba a unir a esta protesta. Y de aquí esto vamos a hacer un comentario bastante peculiar. Prensa Latina informa, nuevo paro de transportistas contra inseguridad anuncian en Perú. Este es un medio que sigue noticias más de la región del Caribe, de Centroamérica, pero también que tiene mucha atención en nuestro país y en nuestra región. Acá llamaba la atención lo que mencionaba este diario 26 sobre el anuncio del presidente Gerí que también se iba a unir a esta protesta. Y esto concitaba mucho la atención porque un colega de Ecuador me preguntaba, pero ¿cómo es esto que el presidente se va a unir? O sea, él me hacía esta analogía curiosa. Es como que tú vas a reclamar una tienda, presentas una protesta por un mal servicio y el que te atiende dice, yo también voy a protestar contigo. Se supone que él es el que tiene que brindarles una solución a los transportistas. ¿Cómo es que se está plegando a esta protesta? ¿No era parte del discurso que uno se pone a pensar? Tal vez tenemos muchas autoridades que piensan que todavía siguen en campaña. O sea, están haciendo promesas, como lo mencionaba Santiago hace un instante, ¿no? Sí, vamos a sacar nuevamente lo de prohibir 2 personas en una moto, pero ese no es el tema de fondo. O sea, el tema de fondo es otro. Y esa es una medida que, como bien mencionaba Santi, eso ya se ha planteado anteriormente y no funcionó. Y lo dices bien, ¿no? Claro, desde otros medios internacionales dicen, no entiendo, o sea, el presidente se va a unir a la protesta y uno se puede preguntar como ciudadano, si el presidente está de acuerdo y hay que salir a protestar porque no hay solución, o sea, si no hay solución, la huelga continúa. Entonces, ¿quién podrá defendernos, no? Así es. Ya no queda mucho más. Porque sí, entendía el mensaje del presidente diciendo, sé que no es contra mí. No es personal, no están protestando contra el señor José Gerí, presidente encargado, antes presidente del Congreso. No, pero lo concreto es que él ya está en el cargo hace más de 3 meses y autoridad que asume una responsabilidad por elección popular o porque le tocó, ya no puede seguir diciendo ampay me salvo. Ya inevitablemente tiene que asumir el pasivo que le han dejado, la situación de inoperancia que hemos visto en los últimos años, la cual es real, y empezar a plantear soluciones no necesariamente que van a transformar la situación, porque este es un proceso largo. Hemos visto que en otros países no han avanzado mucho más. Las fórmulas son parecidas, pero los resultados siguen trayendo poca esperanza. Así es, tú bien señalas, no se trata de una protesta en contra del presidente Gerí, sino lógicamente se trata de una protesta exigiendo una solución. Y ahí es donde entra también el trabajo de él, porque lógicamente él como presidente es el que debe brindar esa solución. Pero si él te dice, no, yo también voy a protestar, es porque aparentemente, o eso te está dando a entender que no tiene idea de qué es lo que va a hacer, y también se va a sumar una protesta en contra de quién, o sea, qué es lo que va a pedir. O sea, le va a decir a los extorsionadores, señores criminales, por favor, ya dejen de extorsionar. Ya no podemos más. Claro, ya no podemos más. Paren un poco la mano. Pero precisamente hay muchas interrogantes respecto al paro de transportes. El transporte es el sector más golpeado por la extorsión
hay muchas interrogantes al respecto. ¿O por qué hay tanta extorsión en el tema de transporte? Vamos a revisar algunos datos que son sumamente importantes y explican un poco esta situación. Estas son las cifras de extorsión a transportistas y comerciantes. Hay en este momento más de 400 rutas inscritas en Lima. Esto para entender un poco la dimensión de este problema. Dentro de esas más de 400 rutas inscritas en Lima, hay más de 26.000 unidades que están circulando. Esta es una cifra que puede variar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas unidades que circulan, pero no necesariamente están autorizadas o no necesariamente pertenecen a una empresa. Hay de 200 a 250.000 taxis circulando en Lima, pero son poco más de 80.000 las que están habilitadas por ATU. O sea, tienes una cifra de más de 150.000 o más de 100.000 taxistas que están circulando y no tienen ninguna autorización de absolutamente nada. Hay 400.000 mototaxis en Lima y Callao. Ojo, que ese es un tema sumamente importante, pero el 40% son informales. Es decir, tienes una cifra de casi la mitad que están dentro de la informalidad. Yo conversaba con un experto en temas de seguridad que justamente estaba analizando la situación en Ecuador y me decía un dato muy puntual. Si hay uno de los sectores que son más vulnerables a la extorsión, son los sectores informales, porque lógicamente son los que tienen mayor permeabilidad, son más flexibles, reencuentro horarios, a diferentes situaciones y son más fáciles de extorsionar. Pero aquí en nuestro país, el sector más golpeado por la extorsión, más afectado por la extorsión, es el de los pequeños empresarios. Pequeñas tiendas, farmacias, las bodegas. Leía que son casi 3.000 bodegas que cerraron entre el 2024 y el 2025 debido a las extorsiones. Lamentablemente, el sector transporte es el que se ha visibilizado más por la trágica muerte de muchos conductores y los ataques permanentes en contra de los conductores. Eso ha hecho que sea el más visible, pero no quiere decir que por un impacto económico sea el que se ha expuesto más o el más vulnerable a esta situación. Repito, es terrible la situación que han vivido muchos conductores que han perdido la vida. Pero también hay que tener en cuenta que el tema del transporte o el sector transporte es uno de los que más se ha resistido a la formalización. Y dentro de eso están muchos dirigentes que actualmente convocan estas paralizaciones, que dicho sea de paso, algunos también tienen intereses políticos o inquietudes políticas, ¿no? No, y esa es una realidad, porque cuando hablamos del sistema de transportes o los gremios o las unidades o las líneas, ¿son líneas formales que tienen autorización? Sí, pero cuando tú vas a revisar la situación laboral de todas aquellas personas que manejan, que mueven el bus, te das cuenta que esa formalidad es bastante relativa. Primero porque si tú hablas de planilla, prácticamente estás hablando de una realidad fantástica. Cuando has tenido esta situación de personas asesinadas, cuando una persona, un trabajador, está en una empresa formal, en planilla, a partir de 5 años en esa empresa, que se vuelve un trabajador ya fijo en la misma, o la empresa lo puede determinar antes, tiene algo que se llama seguro de vida. Tiene un seguro de vida contratado por la empresa. ¿Cuántos de estos trabajadores formales, se supone, porque son de empresas formales, tienen un seguro de vida? Ninguno. Se quedan en el absoluto desamparo. ¿Cuántos están en planilla? ¿Cuántos tienen un seguro de vida? ¿Cuántos acaban siendo dueños del propio bus que manejan? Entonces, ¿qué sentido tendría? Así es. Si uno mismo es el dueño del vehículo, está tercerizado, son locadores, presentan algún tipo de documento formal, factura, recibo por honorarios, que les da esos otros beneficios de la formalidad. Es tan sencillo extorsionar al transporte porque tú bien lo dices, al final parecen un gremio, pero es cada uno de esos choferes, cada uno de esos cobradores, cada uno de esos dateros con su propia realidad, enfrentándose a un monstruo llamado organización criminal. Así es, y hay que tener en cuenta que la mayoría de conductores, de cobradores, de dateros, todos ellos trabajan el día a día, o sea, ganan por día trabajado. O sea, al término del día reciben su pago. Entonces llama un poco la atención que justamente digan como medida de protesta, porque los extorsionadores no nos dejan trabajar y no podemos ganar dinero, no vamos a trabajar y no vamos a ganar dinero. Entonces tú dices, pero ¿cuál es la lógica de ese reclamo? Y hay que tener en cuenta que muchas empresas están paralizando obligados por decisión de sus propios dirigentes. O sea, no es una decisión que ha partido de ellos. Lógicamente, estas personas quisieran trabajar con total tranquilidad. Yo no digo que si estás arriesgando tu vida, obviamente tienes que tener temor. Pero si estás en esta situación, como tú bien señalas, que no tienes un seguro, no tienes ningún beneficio laboral, te sientes aún más desprotegido, mucho más vulnerable a cualquier tipo de acto criminal. Claro, porque uno se pregunta, si es una empresa
formal instaurada, una empresa no podría, no digo que el Estado no haga su trabajo en las extorsiones, no le quita responsabilidad al Estado con lo que tiene que hacer con las organizaciones criminales, pero como empresa, ¿qué seguridad le puedes brindar a tus trabajadores? ¿Podrías contratar seguridad particular? ¿Hay algún trabajo desde el privado, desde ese dueño de la línea, en garantizar la seguridad de los trabajadores si están haciendo de pronto un trabajo de altísimo riesgo, como hoy en día es ser trabajador del transporte público? ¿Qué está haciendo ese formal? Porque si no está haciendo nada y si no tiene que hacer nada, entonces no es un formal. Estás hablando de un gran sistema pirata. Así es, y aquí llama la atención un tema muy importante. Santiago nos comentaba que dentro del pliego de reclamos está también flexibilizar el tema de las licencias. Pero ¿esto tiene algo que ver con las extorsiones o la delincuencia? No tiene nada que ver absolutamente. Meses atrás, en otra paralización, otro dirigente mencionaba, sí, lo que pasa es que las papeletas también son abusivas y estamos pidiendo que cambien eso. Pero ¿eso qué tiene que ver con las extorsiones? O sea, finalmente, pareciera que utilizan algunas personas, yo no digo todos, este tema de la paralización y lo de las extorsiones para meter otras cosas que no tienen nada que ver, claro, con la protesta inicial. Pero yo les estoy seguro que en ese momento los conductores, las familias de esos señores que han sido asesinados, que han sido atacados por extorsionadores, lo último que piensan es que flexibilizan las licencias o que les muerden las multas. O sea, no están pensando en eso. La esposa de este conductor baleado que intervino en esta participación del presidente de la República desesperada, buscando seguridad para su esposo, para no quedarse viuda, para que sus hijos no se queden huérfanos, ¿qué le importará el tema de las licencias? Eso no es el fondo del asunto. Tenemos la pregunta nuevamente, la ponemos en pantalla y también hay algunos comentarios que nos han llegado. ¿Crees que el gobierno de José Gerí va a llegar a solucionar la situación de los transportistas? Tenemos acá respuestas de personas que están participando. Mirela Vázquez escribe, no, porque cada vez que hacían paro se reunían con el presidente de los señores del gremio de transportistas. Prometían y sigue lo mismo. Es más, sigue muriendo más gente inocente. A ver, leemos otro comentario. Salvador, mientras no se eliminen las leyes pro crimen, la situación persistirá. Esta es una situación frecuente de ese comentario, de ese sentimiento de que no hay un esquema legal que sea acorde con lo que se promete, ¿no? O sea, que se siente una base legal que permite precisamente la criminalidad. Gonzalo Guaroto escribe, no, ya que esa solución la brindará un gobierno sensato, que tenga tiempo de gobernar y además que tenga los suficientes pantalones para declararle la guerra a los delincuentes y extorsionadores que habitan en el Perú. O sea, básicamente un pedido de mano dura, ¿no? De hacer algo drástico. Claro, pero tampoco puede el presidente Gerí o el gobierno de transición vivir en modo piloto automático o en modo muertito hasta julio del 2028, porque estamos hablando de personas fallecidas, de personas que están exponiendo su vida todos los días, que tienen que cerrar sus negocios producto de la extorsión.